La migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. En muchas personas se siente un dolor pulsátil únicamente en un lado de la cabeza. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita, por esa importante información. Y para abordar este tema está con nosotros la doctora Hazel Smith Hernández. Ella es médico general y especialista en medicina alternativa. La disfunción visceral y migraña, ¿qué es? ¿A qué se debe? Los síntomas que podemos presentar, ella nos lo va a decir. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Muchas gracias. Buenos días, agradeciéndole primeramente a Dios por este día que nos concede y agradeciéndoles como siempre a ustedes por el espacio que me brindan. ¿Usted no lleva de nombre Guadalupe, doctora? No. Ah, bueno, pues no es día de usted, ok. Tengo una tía que se llama Guadalupe Hernández Arias, está aquí en el país, acaba de recién venir. Bueno, felicidades. Hasta Jinotepe, felicidades tía, que la pases bien. Dios la guarde y la proteja. Amén, así sea. Bueno, doctora, este tema, disfunción visceral, ¿qué tiene que ver la víscera con la migraña? Sí, tiene mucha relación. Cuando hablamos de lo que es la disfunción visceral, hablamos de que dis significa dolor, disconfort. Entonces, una disfunción visceral es cuando el órgano o la víscera no está trabajando adecuadamente y eso me puede traer problemas colaterales, como por ejemplo las causas de la disfunción visceral. En primer lugar tenemos lo que es las comidas. Por ejemplo, en esta época de dicembrinas, pues hay exceso de azúcares, carbohidratos y grasas saturadas, entonces eso es un factor para producir una disfunción visceral. La otra causa sería enfermedades como por ejemplo grasa en el hígado, una esteatosis hepática, el consumo excesivo de fármacos y el consumo excesivo de alcohol. Pueden también producir una disfunción visceral no solamente en el hígado, sino que también en el estómago. Sí. Y el otro factor es en las emociones. Cuando nosotros tenemos emociones en las cuales somos dados a la mucha cólera, a la mucha ira y a la mucha frustración, pues esto también genera disfunción visceral, sobre todo a nivel de lo que es el hígado. Entonces decimos que migraña es un dolor de cabeza hemicranial, viene del griego hemicráneo, significa que es un dolor de cabeza que solamente se da en la mitad de la cabeza, no de la cara. Estamos hablando del cráneo también, hasta la parte occipital. Ok, entonces, como que se refleja bastante, lo que nosotros conocemos también como la nuca. Sí, cuello, es que la migraña es la mitad de la cabeza. Puede ser a un lado, unilateral, un día y al día siguiente amanece al otro lado. ¿Hay enrojecimiento, inflamación en los ojos? ¿Afecta de alguna forma también los oídos, doctora? La migraña, la sintomatología es el dolor de cabeza que dilata de 4 a 72 horas consecutivas. Hay fotofobia, que al paciente le molesta la luz. Sí. Hay náuseas, pueden haber alteraciones digestivas como vómito. Puede haber falta de apetito. El paciente refiere que cuando le va a dar la migraña siente un aura. Él ya sabe cuándo le va a dar la migraña porque hay un pródromo que es donde el paciente presenta que le jalan siente como que le guiñan el pelo, siente una sensación de hormigueo en la cabeza. Entonces el paciente ya sabe que se le va a instalar el cuadro migrañoso. Sí, ¿eso puede aparecer en cualquier momento, doctora, o necesariamente tiene que ser un paciente crónico ya de migraña? Ya vamos a abrir las líneas al 2222-7808 para aquellas personas que deseen hacer alguna consulta. ¿Tenemos ahí la llamada, muchachos? Ok, vamos a abrir las líneas. Pero ¿eso tiene que ver con algo hereditario también, doctor? El 80% de las migrañas suelen ser de origen hepático. Por eso hablaba en un inicio del hígado. Entonces, el 80% es de origen hepático. La gente dirá, ¿pero qué tiene que ver el hígado con la migraña? Sí, tiene que ver mucho. El hígado. Sí, tiene que ver mucho porque, por ejemplo, las personas que comen mucho chocolate pueden desarrollar migraña. Y es el hígado el que más... por así decirlo, se daña con el consumo excesivo de lo que es chocolate, quesos añejos, el vino y el café. Entonces nosotros decimos de que puede haber una disfunción visceral que inicia en el hígado y que el trastorno colateral es la migraña en la persona. Bueno, tenemos la llamada en espera. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Sí. Fíjate que lo mío es
un dolor en la cabeza que me da mucho. Yo quería ver si podría la doctora, una consulta con la doctora. ¿Cada cuánto le da ese dolor? Ese dolor me da si no me tomo una pastilla, ahí lo tengo permanente en el cerebro el dolor. ¿Pero en toda la parte de la cabeza o un lado nada más? En así como al lado del cerebro, en la parte de atrás. En la parte posterior. Bueno, déjenos su nombre, por favor, y su número de teléfono con muchísimo gusto. Tenemos que también, doctora, quizás nos explica, porque a veces como paciente nosotros decimos, es que me duele aquí, no, pero es que ahora me duele aquí. Y a veces no entendemos por el mismo dolor y la misma desesperación de ese dolor. Yo ya experimenté una epigastralgia migrañosa y es horrible, doctora. Uno vomita, uno pierde a veces, si usted quiere, el conocimiento de cierta forma. Pero, ¿cómo decirle al doctor, me duele acá, o en realidad es un dolor de cabeza común o es solamente una migraña? ¿Qué lo diferencia? Sí, exactamente. Es importante hacer siempre el diagnóstico diferencial, porque la migraña se puede confundir con una neuralgia del trigémino, donde me duele la mitad, pero de la cara, porque hay compresión radicular del trigémino, que son 3 ramas nerviosas. La migraña se caracteriza porque dilata de 4 a 72 horas la crisis, y esta puede ser desencadenada por el exceso de estrés, por no dormir bien, o como hablábamos, el 80% por problemas hepáticos y el 20% puede ser hereditaria. Hay que diferenciarla de otro tipo de dolores de cabeza o cefalea, como por ejemplo las cefaleas en racimo, las cefaleas vasculares, y también hay que diferenciarlo, digamos, la epigastralgia suya es una disfunción visceral del estómago. Sí, nunca me había dado eso, por eso le preguntaba al inicio, si eso puede suceder en cualquier momento o solo a los pacientes crónicos. Nos responde eso después de la siguiente llamada. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días, sí, doctora. Dice que yo tengo en la cabeza una cuestión que me duele la mitad de la cabeza, y miro por los ojos derecho un poco de estrellita, como relámpagos de fuego. ¿Qué es eso? Bueno. Sí, es importante verificar si el paciente no es hipertenso, porque cuando el paciente es hipertenso puede presentar dolores de cabeza. La característica del dolor de cabeza por hipertensión es cuando el paciente refiere que el dolor lo tiene en forma de casco romano, es decir, de la parte occipital hacia la parte frontal. Es importante por eso hacer el diagnóstico, porque a veces hay pacientes de que son hipertensos y no lo saben, se toman un acetaminofén para el dolor de cabeza y están tapando, por así decirlo, otra enfermedad. Por eso es importante la no automedicación, porque es importante hacer un buen diagnóstico y así dar un buen tratamiento para que el paciente pueda ver la mejoría. En el caso de los pacientes que son migrañosos crónicos, sí, la migraña es crónica, pero sin embargo podemos mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Y en cualquier momento puede aparecer esto, ahora sí, doctora, o es necesariamente solo a los pacientes crónicos? ¿Y cómo nosotros diferenciarle? Yo no padezco de migraña, pero en ese momento sí me dio, pero ¿cómo diferenciar? Decir, me va a dar una migraña. ¿Cómo hacer? Porque el paciente siente una aura. El paciente que se lo diagnosticaron a temprana edad ya sabe que el crónico, pero los que no padecen es cuando hay mucho estrés, ciertas comidas que llevan condimentos muy calientes, por así decirlo, como es la pimienta, el chile. Eso exacerba, y puede ser que el paciente no sea migrañoso, pero esté empezando a desarrollar una migraña por estrés. Hoy en día se dice que el origen de todas las enfermedades es por el nivel de estrés, doctora, que las personas tienen, porque antes la migraña era diagnosticada por los neurólogos. Hoy en día el paciente se autodiagnostica y se automedica. La migraña tiene que ser bien diagnosticada para así poder darle el tratamiento específico para la crisis de migraña, y lo más importante es que se pueden prevenir las crisis de migraña en aquellos pacientes que tienen años de ser migrañosos. Buenos días, tengo 22 años, a mí me da mucho dolor de cabeza, el dolor me comienza a los lados en dirección de la oreja, me da muy fuerte y me da un sueño y comienzo a sudar mucho. ¿Qué podrá hacer, doctora? Otra de las personas que nos escriben, muy buenos días, esto solamente pueden padecer las personas adultas o también los niños. Yo tengo un niño de 3 años, pero no me refiere mucho, solamente llora y dice que le duele su cabecita. No lo he llevado donde ningún especialista. ¿Tenemos la llamada? Buenos días. ¿Aló? Bueno, buenos días, soy una persona de 41 años, padezco mucho de migraña, pero me da miedo porque se me entume la cabeza, tengo problemas de hígado graso. ¿Qué me recomiendan? Desintoxicarse el hígado. Y uno de los tratamientos que nosotros realizamos en la clínica es desintoxicar el hígado. Por eso mejor es prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Evitando las comidas chatarras, evitando, ahorita en estas épocas hay demasiada comida
rica en condimentos, entonces el paciente que es migrañoso tiene que evitarlo porque se le puede instalar una crisis migrañosa. Puede dar otro diferente, no necesariamente solamente migraña, pueden haber disfunciones viscerales del estómago, pueden haber disfunciones viscerales a nivel de lo que son los ovarios, el útero, que me pueden desencadenar en dolores en la columna lumbar. Por ejemplo, la migraña, si yo tengo un problema hepático, se me va a reflejar en esta área del hombro, entonces el paciente puede presentar cervicalgia. La cervicalgia va ganando terreno hacia la parte superior y me puede desencadenar o me puede desarrollar un dolor de cabeza. ¿Por qué el exceso de sudoración? Nos decía un paciente, además del olor que le irradia a la oreja, pero hay exceso de sudoración. Puede ser que el paciente sea hipotenso o hipertenso. Yo lo que le aconsejaría al señor es que se tome la presión arterial. Cuando el paciente suda mucho, puede haber una baja de presión arterial o una baja de azúcar en sangre. Entonces, no sé qué edad tiene, pero sería importante. 22 años. Está joven, entonces podría ser de que esté debutando con cualquiera de estas dos enfermedades crónicas. Pues yo le digo que mejor visite al médico para hacerse un control de la presión arterial y saber si está predispuesto a desarrollar cualquiera de estas dos patologías crónicas para poder prevenirlas antes de que se le instalen a tan temprana edad. Cómo no, mi doctora, muchísimas gracias. Ahí teníamos los números de teléfono en pantalla de nuestra doctora Hazel Smith Hernández. Si usted quiere mayores detalles de este tema, llámele, visítele también, con mucho gusto. Ella le va a atender. A la persona que también nos llamó, no pierda su cita, le pedimos, por favor. Gracias por habernos acompañado, nuestra doctora.